Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a ver. Mi nombre es Gonzalo Hernández, me dicen Chalo. Soy bartender desde hace aproximadamente 15 años, 16 por ahí. Me dedico a todo lo relacionado a la coctelería. Doy clases de bartender, doy asesorías de bartender. Tengo una empresa de eventos de bartender. Todo lo relacionado a cóctel. Lógicamente estudié para ser chef, como le dicen. Al final es un nombre, cocinero. También estudié todo lo relacionado a vinos, también estudié todo lo relacionado a cafés, o sea, enólogos, baristas, y he recibido diferentes tipos de cursos. También he tenido bares en mi vida, tuve un restaurante también. Como comento, 15, 16 años desde que empecé con este mundo y a esto me dedico en total. Estoy totalmente feliz con todo lo que hago y que al final parte como de mi hobby, se volvió mi trabajo, entonces he dejado de trabajar, se podría decir. Y lógicamente también competí por mucho tiempo, dejé de competir por lo mismo de que ahora entreno a gente para competir o me llaman para juecear. En algunas veces me llaman para ser juez, entonces por lo mismo he dejado de competir. Y a esto me dedico. Esto es lo que es mi vida y mi trabajo y es parte de lo que me hace feliz. La primera que hicimos variaciones de bebidas que existen, pero hicimos tanto con tequila como mezcal. Tengamos claro algo, no es lo mismo el mezcal que el tequila. Desde denominación de origen varía un poco hasta el producto. Existen más de 200 variaciones de agaves, de las cuales solo de 15 a 20 en promedio se usan, como se usa el maguey, para producir los licores que antes mencionamos, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, depende de las variaciones, uno tiene diferentes notas y uno incluso tiene notas más ahumadas. Por eso hicimos las dos versiones. En nuestra primera bebida lo que hicimos fue trocear o en cuadritos o en cubos, como le queramos decir, piña, y las caramelizamos un poco en un sartén, etcétera, etcétera. Después de eso maceramos o machacamos, mejor dicho, junto con ya sea el tequila o el mezcal, para que la misma piña agarrara el sabor y con todo eso. Porque al final la idea es que se coman también la piña. De ahí agregamos un poco de acidez con jugo de limón y también agregamos piña, ¿verdad? O sea, jugo de piña natural con el licor para que nos diera las notas que nosotros necesitamos en nuestra bebida, ¿verdad? Y le agregamos una orillita de un poco de picante para que tuviéramos esas notas también. Queríamos la versión como dulce de un lado y la versión como picante del otro lado. La importancia de ponerle una escarcha, porque eso puede variar, así se llama, es porque nos da ciertas notas a la hora de probar o tomar algún tipo de cóctel, mocktails, bebida en general. Nos cambia el paladar completamente, porque pongámosle un ejemplo, nos pueden dar una bebida ya sea cerveza o con mezcal, con tequila dulce, pero la sal y más otro ingrediente que agreguemos, tajín o pimienta, o sea, eso nos cambia el paladar, porque es lo primero que suelta, que prueba nuestro paladar, nuestra lengua, más la combinación de la bebida, entonces ya cambia el balance que solo probarlo sin ello, ¿verdad? Entonces por eso es parte de la importancia de que, por eso yo cuando explico, doy clases, digo, no hay que ponerlo todo alrededor. Siempre es mejor poner solo la mitad, porque tengo la mitad libre de que si para mí está muy salado, para mí está muy dulce, todo eso varía. Las notas de la bebida, ¿a qué me refiero con las notas? ¿Cómo podérselo explicar? Fácil, rápido y sencillo. Las notas de un cóctel son como la variación de qué tan ácido, qué tan dulce, qué tan agrio, qué tan amargo. Al final encontrar un balance, ¿verdad? Al final encontrar el balance en el cual el cóctel, qué tan salado pueda estar. Entonces nosotros nos lo referimos como a la nota del cóctel. O sea, tiene notas muy cítricas, significa que predomina demasiado lo cítrico, como su nombre lo dice. Tiene notas muy saladas, tiene notas muy dulces. Entonces es como en parte también lo que puede llegar a predominar o parte de lo que le puede llegar a faltar a un cóctel, ¿verdad? Así sería como tal vez nosotros definimos, y al final lo que tratamos siempre sí es de preparar o servir alguna variación de cóctel, mocktail balanceado, ¿verdad? Que a veces no prevalezca tanto uno más que el otro, ¿verdad? O en algunos casos por recetas estipuladas prevalece un poco más, pero que tampoco sea invasivo y que al final a uno le pueda llegar a matar el paladar
que ya no pueda yo poder degustar de diferentes variaciones, y porque a veces hay sabores que son tan invasivos que ya no me dejan probar otros ingredientes o otras variaciones de cócteles. No son los ingredientes, es el bartender. Al final de cabo era lo que yo decía de estudiar y aprender, las técnicas. Yo puedo ver en YouTube un video, pero no me explican bien la técnica. Y a veces no explican hasta cómo es el agarre de un macerador o de un machacador, y todo eso influye. A veces no explican detalles de que si la hoja de hierbabuena se rompe, suelta clorofila y la clorofila tiene cierto sabor diferente que da cierto amargor al mojito y ya no sabe igual. Entonces todo eso, por eso depende. Yo puedo darle 10 ingredientes a 10 personas diferentes, pero todo depende de cuánto he estudiado y cuánta práctica he tenido y cuánto me han enseñado, ¿verdad? Por eso puede hacer de variar de un buen cóctel, si yo aprendo bien las técnicas, a un cóctel mal hecho. Aún así yo teniendo los mismos ingredientes. O pasa que dicen, mire, yo hice la misma receta, pero no me supo rico. Bueno, hay que fijarte hasta como en el agarre, de cómo son ciertos detalles, o el equipo, los utensilios, para entender cómo es el proceso de poder crear o hacer algo, ¿verdad? Como muchos dicen, es, a ver, sos bartender, servime coca, haceme algo, y me dan una botella de ron con Coca-Cola, hago lo mismo que ellos, pues. Lógicamente necesito ciertos tipos de productos para poder crear y hacer algo diferente, ¿verdad? Como ingredientes, tanto como jugos, como versiones de picantes, entre otros, nos van a dar diferentes tonalidades, y aparte de la tonalidad nos van a dar sabores. Existe la granadina, el curazao azul, pulpas de mango, de maracuyá, entre varias cosas, y nos dan diferentes sabores y tonalidades. A veces las usamos para que nos pase un efecto que se llama capas o bandera, como se le dice, pero también nos aporta sabores y aromas al cóctel, y todo eso afecta. Pero también tenemos que entender la densidad de cada ingrediente para saber cuál va a ir arriba, cuál va a ir abajo, no solo es yo sirvo y ya está, ¿verdad? Y también tenemos que entender los colores, que si se mezcla uno con otro, qué color o qué nota me da, porque puede llegar a ser un color verdoso o oscuro que no sea muy agradable a la hora de mezclarlo también. ¿Qué se siente crear o hacer nuestros propios cócteles? Podría decir que es una satisfacción propia poder decir yo lo hice, yo creé. Lógicamente a la mayoría de competencias que uno va tiene que crear y hacer. Y al crear y hacer un buen cóctel y que se lo califiquen y que uno se lleve el primer lugar, qué mayor satisfacción de decirte hice algo bien, en el sentido de que o voy por buen camino en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Al final uno crea por satisfacción propia y por experimentos, ¿verdad? Siempre se dice, nosotros tenemos el decálogo del barman, que es como nuestros 10 mandamientos, y siempre dice prueba y crea, pero no a costa del cliente, en el cual queda a entender que yo puedo crear y dar, pero no se lo voy a estar vendiendo al cliente sin saber a qué sabe, si está bien hecho, si está mal. Lógicamente, a la hora de que nosotros creamos o nos inventamos un cóctel, lo tenemos que probar antes, y tenemos que entender, ahí venía a conocer los licores que vamos a estar usando, ¿verdad? Los sabores que estamos usando. Los ingredientes que estamos usando y que están compuestos, que puede variar, porque hasta los ingredientes varían conforme a temporadas, o si están frescos o si están un poco secos, no digamos las frutas, que aunque compremos, como comenté, 10 piñas, no todas nos van a dar las mismas notas o el mismo sabor, entonces todo eso varía. Al final creo que es una satisfacción poder decir y venir y decir, bueno, yo tengo un cóctel inventado, yo tengo 5, 10, 5, no sé, o sea, es entender tanto cada licor y poder desarrollar tu paladar y poder decir, esto me combina con esto, porque al final hacemos una memoria en los sentidos. Entonces, al crear la memoria en los sentidos, nosotros podemos decir, esto me puede combinar con esto, esto no. Entonces, y todo eso lógicamente se va dando con la práctica, con la experiencia, con el conocimiento, entre varias cosas que nos podrían tocar o hacer. Al final todos los licores se pueden tomar puros. Strike puro con hielo, depende de la clasificación de licores. Se recomienda más un licor que estuvo en barrica, tomarlo en las rocas, que sería con hielo, o Strike sin nada. El error de mucha gente de tomar el shot de tequila es tomárselo a tesón o a fondo, como le dicen,
porque realmente es un producto que se creó y se hizo para tomarte por sorbos. Y si está frío, mejor. Entonces, hay ciertas botellas que por el contenido alcohólico, por los grados que tiene, a ciertas temperaturas no se congelan, ¿verdad? Un alcohol en promedio arriba de 30 grados no se congela. Entonces yo lo puedo tener en el congelador. Entonces la idea es disfrutar el producto, no es tomar por tomar. Ese es el mayor error que nosotros cometemos. Entonces, por eso mismo existen los alcoholes o los licores y por eso mismo existen los cócteles, para aprender a degustar y tomar y disfrutar el momento, porque al final es de compartir. No solo es agarrar una botella y tomar, sino es agarrarla, compartirla y disfrutar lo que estoy tomando. Un alcohol puede estar arriba de 30 grados centígrados, que al final yo lo puedo meter a la nevera, a la refri o a la parte del congelador y no se congela, ¿verdad? Por los grados que tiene de alcohol o el volumen que tiene de alcohol sobre el líquido. Al final, por eso se crean los cócteles o por eso se crea la diversidad de alcoholes o licores, ¿verdad? Que te recomienda tomarlos fríos o tomarlos con hielo, dentro de otras variantes. Por eso tenemos una vasta variedad de cócteles, porque la idea es degustarlos y disfrutar el momento y compartirlo. No es de emborracharse, por eso siempre se recomienda el consumo responsable y también siempre tomar en cuenta que si uno va a manejar, preferiblemente que no tome o que alguien más lo lleve o dejar su carro parqueado e irse en algún otro medio, ¿verdad? La segunda bebida que hicimos también fue como otra variación, también la hicimos con tequila y con mezcal, teniendo en cuenta que la del mezcal que teníamos era un poco más ahumado. Entonces en esta bebida lo que hicimos fue igual, escarchar un poquito en la orilla con sal y tajín, pero también agregamos a esta bebida, si le agregamos, no hicimos jarabe, sino queríamos que la misma azúcar se concentrara. Entonces le agregamos a las fresas, eso puede variar, depende del dulzor de las fresas. Volvemos a lo mismo, que no todas las frutas nos dan siempre el mismo punto de dulzor. Entonces le agregamos cierta cantidad de azúcar y las maceramos, ¿verdad? Para que la misma fruta agarre el sabor. Después de que las maceramos, agregamos el licor macerado y agregado, un poco de limón también, y ahí es como nos da las ciertas notas o el sabor, que el balance que obtengo. O sea, si se dan cuenta, a esta no le agregamos jugo de nada, sino fue la misma fruta que nos soltó como el sabor, el jugo más el licor, ¿verdad? Entonces se podría decir que es una bebida un poco más concentrada o más fuerte que la primera. Con respecto a la segunda bebida, también le agregamos un poco de granadina, que eso nos da también el tono y que nos combina con la jarabe de granadina, que también nos da como el dulzor que yo necesitaba la vida, porque al referir de que no agregamos más que hielo, más el mismo licor, más las fresas, eso nos da parte del líquido, con el limón la acidez, el jarabe de granadina el licor, el dulzor, al igual que el azúcar nos da parte del balance, y terminamos teniendo con la mezcla de los dos, o sea, como que la fresa triturada con esas notas que nos da tanto el mezcal como el tequila. En la tercera hicimos igual, dos variaciones, en las cuales aparte de las variaciones hicimos otra variación más en una bebida que le agregamos chamoy. A esta bebida le agregamos toronja, naranja, a una le agregamos chamoy, le agregamos un poco de picante, que es tajín con sal, le agregamos adentro de la bebida, y a una la hicimos con mezcal y otra la hicimos con tequila. A una, como le comento, al no agregarle chamoy, por eso cambió el tono y el color, y eso hace que cambie el sabor también. Sin tomar en cuenta que el licor en una fue tequila y en la otra fue mezcal. A la que le agregamos el chamoy fue a la de mezcal, que al final me dio como ese diferente tono en el paladar, que fue como entre al final un poco agridulce, porque a pesar de que el mezcal me sabía un poco ahumado, entonces terminó dándome como el balance o el sabor que yo buscaba en esa variación de bebida. ¿Cómo empecé con las competencias? Cuando yo estaba estudiando bartender, cabal nos tocó una competencia. En aquel entonces era una competencia a nivel nacional, era de las competencias como más grandes que había o la única que había en ese entonces. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos más. O sea, por pandemia se paró un poco, pero ahorita ya tenemos un poco más. Yo empecé, si no estoy mal, 2006, 2007 a estudiar, y ahí mismo hubo una competencia a nivel nacional, en lo cual íbamos de diferentes centros de estudio de bartender. Éramos, yo calculo que unos 30, 40 bartenders o tal vez más, no sé, ya no muy bien recuerdo. Y ahí fue mi primera competencia.
entre nervios, creación y un poquito de flair, que también di ahí un poco de show, que yo entrenaba un poco de flair, que era lo de hacer, como dicen, malabares, pero no es malabares con botellas ni con vasos, sino es como una versión de show que nosotros tenemos, o es otra rama de la coctelería que nosotros tenemos. Competí y pues gracias a Dios me fue re bien, gané el primer lugar. De ahí competí profesionalmente, porque lógicamente no es lo mismo como estudiantes cuando yo estaba estudiando, ya profesionalmente yo ya me había graduado, entonces ya me clasificaban como una persona estudiada y profesional, aunque no haya tenido experiencia laboral. Y de ahí ya profesionalmente fui conociendo un poco más y competí y me tocó, o sea, me tocó en diferentes competencias estar, de las cuales en unas me fue muy bien y gané, tanto así que hasta me logré ir al extranjero a conocer algunas fábricas de destileras de licor y aprender unos cursos y entre otras cosas. Y poco a poco fue avanzando hasta un punto que como llegué ya a juecear, entonces ya no competí, porque incluso con la asociación de bartender nosotros hacemos competencias, entonces ya es un poco complejo competir uno, si no se dedica más como a apoyar a las nuevas generaciones y que van entendiendo y que van avanzando y apoyarlos, porque como todo va evolucionando, tal vez uno no tenía el mismo apoyo como antes. Yo no me puedo negar que siempre tuve el apoyo de mi familia, pero ahora ya está más abierto con todo lo del internet para poder investigar, pero a veces no le queda claro a uno, entonces siempre es bueno apoyarse con alguien y poderlo consultar, y qué mejor forma si uno lo tiene a la par, ¿verdad? De las que más recuerdo y de las que más me alegró en mi vida fue una competencia de tequila, allá por el 2010-2011 más o menos. Fue de las que más me alegró porque éramos 45 competidores y era por eliminatoria. Teníamos que hacer unas variaciones de margaritas, lógicamente creadas o inventadas según nuestro criterio. Y la primera eliminatoria de los 45 pasaban solo 15. De los 15, si clasificabas a la segunda ronda, solo pasaban 5. Y los 5 era la final. La primera, si no mal recuerdo, que yo hice fue una, que todavía tengo el nombre, que le puse jalapeñorita, que iba con piña, ahí sí que con una piña asada, con jalapeño, entre otras variantes, y le di las notas que yo quería. La segunda fue con kiwi, al saber que viene de su mayoría de Jalisco, le puse Jalisquiwi, con kiwi, con menta, clasifiqué. Y la última, que fue como la variación que como más diferente, es que la última margarita, entre el reglamento obligatorio era que una margarita era frozen. Entonces había licuadoras, pero todos teníamos un área y la licuadora estaba un poco lejos, entonces dejábamos nuestro stand para ir a licuar y regresar. Lógicamente teníamos medios, jueces, entre todo. Y yo nunca me fui a la licuadora, a pesar de que esa es como la ironía, que la misma gente por quererme apoyar me dijo, mira, pero tenés que ir a la licuadora. Y fue como extraño, porque cabal yo la hice con sandía y con canela. Y cabal me dijeron, mira, tenés que ir a la licuadora. ¿Te recordás que es frozen? Y yo sí, pero yo hice todo lo contrario, yo la cocteleé. Y al coctelearla, la gente pensó, oh, ya la arruinó, o la se equivocó, pobre. Pero no, yo la cocteleé porque al final lo que yo hice fue enfriar mi bebida y unificar los ingredientes. Después lo serví en un bol y con nitrógeno líquido le empecé a agregar. Nitrógeno líquido estaba a menos 196 grados centígrados y así fue como yo la volví completamente frozen sin agregarle hielo y que tuviera la lámina de hielo. Entonces la textura era como una nieve completamente y los sabores eran mucho más intensos, que a comparación que con el hielo me hubiera diluido y me lo hubiera cambiado. Lógicamente se volvió un show porque parecía como un caldero de brujas, se podría decir, y con todo el humo saliendo y yo con un fuete batiendo, hasta que cuando vieron que empecé a sacar todo así como que si fuera una granizada, se quedaron así como que a la gran cómo le hizo. Y gracias a Dios me fue bien y por esa misma competencia me fui a Guadalajara a conocer la fábrica completa, ese era el premio, la fábrica completa de una de las marcas bien reconocidas de tequila y a conocer todos los procesos, ¿verdad? Esas de las que tal vez me puedo más recordar porque en aquel entonces en Guatemala no existía quien pudiera utilizar o supiera utilizar como el nitrógeno. Ahora lo agregan en muchos bares o restaurantes, por desgracia algunos hay un peligro hay que recalcar que no cualquier persona lo sabe usar, hay un peligro a la hora de consumirlo, pero hay que saber cómo servirlo y explicarle a la gente, ¿verdad?
Dato interesante de la coctelería, hay un montón, hay miles al final, como digo, es de estudiar y aprender. No todo, eso es algo que quiero aclarar, no todo lo que se ve en internet es real, y eso es en general. Siempre es bueno tratar de estudiar o preguntarle a alguien que ya tiene experiencia en la materia. Pongámosle el ejemplo más fácil, es que me pasa que yo incluso hablamos de competencias. Tuve a un compañero que estaba compitiendo y metió soda. Lógicamente mezcló a los jueces y vimos todo eso y así como que pobre. Otra cosa que sí tratamos o que no debemos de hacer en su mayoría por cuestiones de ingredientes es mezclar lácteos con cítricos y así ver el tipo de hielo, cómo se parte el hielo, etcétera, etcétera. Al final se dice que el hielo es el alma del cóctel porque al final es quien lo enfría, pero si tengo un hielo muy aguado, muy crush o muy picado, se podría decir, o muy pequeño, se me diluye y entonces ahí es donde yo obtengo un cóctel aguado, como se le conoce, que al final me sabe más a agua que al mismo sabor del cóctel. Y así podemos ver varias cosas que lógicamente es lo que aprendemos conforme vayamos leyendo, estudiando, que nos lo vayan explicando. Bueno, Pollo y yo, fue un gusto verlos otra vez. Ya saben que si cualquier duda tienen, me pueden seguir en las redes. Estoy como Chalo Hernández o Chalo-Hernández, o también les interesa algún evento, alguna asesoría o también algún curso, también nos pueden encontrar en las redes de la academia aquí en Las Margaritas. Ya saben que estamos aquí para servirles y que no tengan pena. Siempre he dicho, no hay pregunta tonta, tonta es aquel que no pregunte, y espero volverlos a ver pronto. Y recuerden, si toma no maneje, y si toma con responsabilidad, quédese en algún lugar para que no ande con peligro para nadie. Salud y feliz Semana Santa.